En esta ocasión me gustaría hablar en torno a un hermosísimo libro de Roland Barthes que se titula La Chambre Claire, la cámara lúcida, que escribió a comienzos de los años 80. Para ello también he traído, en esta cosa de los atrechos, mi gorra Roland Barthes, es decir, que traía también algo que me recordara de lo que tenía que hablar. Y también quiero hacerlo como un homenaje a la revista, a las publicaciones y al ámbito de lo que es Exit, una revista magnífica, verdaderamente importantísima, en la que la cuestión fotográfica es central, pero también todo lo que supone también aquí en Exit el podcast sobre fotografía y los trabajos que se llevan haciendo hace tanto tiempo. Me parecía tal vez en ese Yo estuve allí importante recordar el haber estado allí leyendo un libro de estas características. Bueno, sin duda hay hermosos textos de fotografía, hermenéutica, estética de la fotografía, pero el de Roland Barthes ocupa un lugar aparte. El libro de Roland Barthes, habitualmente o en algunas ocasiones he oído que algunos dicen que es un libro de historia de la fotografía. En realidad no es una historia de nada, o si es una historia, es la historia más tremenda que alguien tiene en algún momento que afrontar. Es una reacción a la muerte de su madre. Tiene que ver con el proceso de lo que se llama la elaboración del duelo, la elaboración del luto. Hay una fotografía de Roland Barthes en la que vemos a su madre. Aparece en el libro Roland Barthes por Roland Barthes, en el que está la madre sujetando a este joven que ya tiene una cierta edad, y le vemos con los calcetines y ella cargando con un niño que ya no tendría que estar en esa posición, es decir, un niño que tiene un carácter absolutamente enmadrado. En realidad, la cámara lúcida es un intento de hablar de esa imagen de su madre, y aunque muestra muchas hermosas fotografías de toda clase de artistas de este lenguaje, la única fotografía de la que habla y no muestra es una fotografía que él está recordando de su madre en un jardín de invierno cuando era pequeña, una fotografía que para él refleja todo aquello que el cariño de su madre encarnaba. Nos dice en la cámara lúcida, recordando así de memoria algunas ideas, que podemos afrontar las imágenes de dos maneras, a través de dos perspectivas. Una la llama el studium, es decir, la imagen en su sentido general, y la otra es el punctum, esto es el detalle. El punctum es lo que nos punza, y dice Roland Barthes que en algunas ocasiones la imagen es como en la esgrima, el momento en el que la imagen, como el rival en la esgrima, nos toca con la espada o con la punta de su instrumento de combate y se escucha la palabra touché, tocado. Es decir, hay imágenes que nos punzan, hay imágenes que nos tocan, que tienen que ver también con este aparato, con el aparato automático de la reproducción fotográfica. La fotografía también nos recuerda a Barthes, es ese detalle que desestabiliza la totalidad, pero también es aquello que nosotros introducimos, porque el punctum no existe en la imagen, sino que nosotros lo introducimos ahí. Por tanto, en el libro vemos cómo él va leyendo, interpretando un conjunto de imágenes, buscando ese punctum, ese detalle, y ese detalle es siempre un intento de buscar la imagen plena de su madre a través de todas las imágenes que aparecen en el propio libro. Dice también Roland Barthes, en una clave muy psicoanalítica, muy cercana a Sigmund Freud, que uno ha estado en muchas partes, pero uno en realidad solamente ha estado propiamente en el seno materno. Esta cuestión de lo materno y de la separación con respecto a la madre, de lo que sería la aporía, es decir, el momento en el que uno se va distanciando del seno materno, es también la constitución del propio proceso de la subjetivación, pero también esa relación en la que Roland Barthes dice que la fotografía no está caracterizada por lo aurático, sino que está caracterizada por el aire. Cuando habla del aura, evidentemente está remitiendo Roland Barthes a Walter Benjamin, a la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, cuando habla de que en algún momento, en el periodo cultural, en el periodo religioso de las obras de arte estaban marcadas por el aura, por el aquí y el ahora, por aquello que indicaba su testificabilidad histórica, por el carácter sagrado de las imágenes, ¿no? Por el momento, dice Benjamin, en el que las obras de arte nos devuelven la mirada, pero también la sensación
de que uno no está nunca todo lo cerca que quisiera estar de las obras de arte, porque siempre aparece un margen, un horizonte, una distancia, ¿no? Esa distancia es la distancia que querríamos suturar o saltar, o la que querríamos transformar en el momento en el que sentimos que el ser amado ha desaparecido. Como decía Lacan, un objeto es siempre un objeto perdido. Sentimos en el proceso de la elaboración del duelo que el ser querido ha desaparecido para siempre y que querríamos identificarnos con él y convertirnos también en cosa, convertirnos también en cierta medida en el propio muerto, ¿no? Esta es la auraticidad de las imágenes, pero ese aura también es un aire, es también lo que llama Roland Barthes la loca verdad de la experiencia sedimentada en las fotografías. Esa loca verdad de esto ha sido la fotografía de tu madre, pero también esto ya no va a ser. Es esa referencialidad de carácter absoluto que le lleva a Roland Barthes a decir que en realidad la fotografía no tiene que ver con una confrontación con la pintura, sino que en realidad la fotografía es una experiencia de la mortalidad, es una experiencia de la finitud. Ahí Roland Barthes en realidad está retomando la idea central, el núcleo del famosísimo libro de la gran escritora Susan Sontag, que años antes que Roland Barthes escribió su libro On Photography, sobre la fotografía. El libro de Susan Sontag tiene la tesis básica, y yo la comparto, de que la fotografía es el inventario de la finitud, que la fotografía es el inventario de la mortalidad. Hace muy poco leía un libro sobre Susan Sontag, como una de las pensadoras más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y nos recuerda que cuando ella estaba en la camilla para ser intervenida del cáncer de mama que tenía, se acordó que le debía un prólogo a un amigo para un libro de fotografías, y allí a la carrera se puso a redactar ese prólogo sin saber cuál iba a ser el resultado de la propia operación, y la primera frase parece ser que surgió en su mano fue que mirar las fotografías es casi contemplar un cementerio. Esa idea de muerte, de finitud, pero también el deseo de restitución del ser querido a través del trabajo de la elaboración del duelo, tiene que ver con una experiencia de la fotografía que, tenemos que decirlo, hoy es una experiencia histórica y en el sentido hegeliano es cosa del pasado. Yo estuve allí no solamente porque leí el libro de Roland Barthes o el de Susan Sontag o la pequeña historia de la fotografía de Walter Benjamin, sino porque cuando yo era pequeño pues también tenía la experiencia los fines de semana de ir a casa de mi bisabuela y de pasarme un buen rato con ella abriendo la caja metálica donde guardaba las fotografías. Todos los que estéis viendo este vídeo de esta sección, y si tenéis unos cuantos años y sois tan viejunos como yo, recordaréis aquellas cajas metálicas de fotografías donde estaban acumuladas un montón, pero un montón de fotografías allí todas en un increíble desorden, y cómo pasábamos muchos momentos muy gratos en los que íbamos sacando las fotografías una tras otra y contemplándolas y haciendo que el tiempo se sedimentara sobre las fotografías. En muchas ocasiones he hablado de esta cuestión. ¿Por qué se guardaban las fotografías en esas cajas de hilar, en esas cajas de hilos? Porque en alguna medida buscábamos o buscaban nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros ancestros, buscaban coser, tejer, entretejer las fotografías en la experiencia de la vida. Era la experiencia del narrador, ¿no? Decía Benjamin en su texto sobre Lescaut, ya no se escuchan historias memorables, ya no se habla al caer de la tarde, ya no se habla cuando la gente está cosiendo y bordando, porque ya no somos capaces de entretejer el relato de la noche y de la oscuridad con el tejido de nuestra propia existencia. Esas fotos estaban ahí para tejer recuerdos, para atenuar melancolías, para construir relatos familiares, para establecer un vínculo colectivo cuando propiamente la familiaridad se estaba destruyendo. En algunas ocasiones encontraba fotografías que en realidad eran ya solamente una pequeña tira de fotografía y habían sido recortados otros trozos de la fotografía. Y recuerdo una ocasión que me atreví, porque había bastante de esas fotografías en las que faltaba gente o desaparecía gente, me atreví a preguntarle a mi bisabuela, Bisa, pero estas fotografías, ¿por qué están así? ¿Quién falta aquí? Y me dijo fríamente aquella impresionante mujer republicana. Me dijo, los que faltan son los hijos de puta. Bueno, esta idea de que los que faltaban era gente que se había portado mal o que merecía desaparecer antes de Photoshop y que allí habían tirado de tijera.
y habían cortado por lo sano, me hace recordar, sin nostalgia, pero con emoción, el tiempo en el que las fotografías no solamente nos punzaban, no solamente tenían que ver con nuestra existencia, sino que eran una correspondencia que llegaba desde hace mucho tiempo en la que había que aprender a cortar, a coser e incluso a bordar.